Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy arrancamos este episodio con unos matecitos. Yo por lo menos tengo el matecito acá cerca, calentito, recién hecho. Espero que vos estés haciendo lo mismo. Y hoy vamos a hablar de cuando el amor se rompe. Y nosotras también. Obviamente, atrás de eso nos rompemos nosotras. Si tenés entre 35 y 40 años, como tengo yo, y pasaste por una separación de esas que te dieron vuelta a la vida literal, este episodio es para vos. Quédate, porque te aseguro que te vas a sentir identificada. Mi última ruptura fue pasado los 30 y pico de años. Estuve varios años en pareja y cuando me separé de esa persona sentí que se me cayó el mundo literal. Como que sentí que se derrumbó el mundo a mis pies. Y obvio que ahora a la distancia lo veo totalmente distinto porque obviamente nada fue tan grave como parecía. Pero en ese momento dolía y dolía mucho la separación y me llevó bastante tiempo poder salir adelante o transformar esa situación. Estuve unos 4 años, para que te des una idea de duelo. Sí, 4 años sé que es un montón, pero bueno, es así. Lo que fue más difícil para mí en ese momento no fue soltar al otro, sino soltar todo lo que esa relación representaba para mí en mi vida. Porque en ese momento obviamente sentía que mi vida era perfecta con ese otro y aparte en el momento de haber perdido ese vínculo sentí que no solo perdía al estar con esa persona, sino toda la familia y todo lo que habíamos conformado alrededor de ese vínculo. Me aferré tanto a esa vida, a esa historia, que cuando esa historia se rompió es como que el vacío fue tremendo. Fue mucho tiempo de aprendizaje, de autoconocerme, de autovincularme conmigo misma y de tomar acciones concretas para poder transformar esa situación. Me acordé también de lo que leí en el libro de Patricia Faur, que ella dice que a veces creemos que no somos nada sin ese amor. Y te juro que yo en ese momento lo sentía así. Sentía que no era nada sin el otro. Y mirá cómo podemos llegar a quedar cuando nosotros depositamos nuestro poder personal en el otro. Y ese agujero, ese hueco, ese vacío que nos queda muchas veces tiene que ver no con la idea de perder al otro, sino del apego a la idea o a esa idea que teníamos, como decíamos recién, de familia, de pareja. Y eso fue lo que para mí fue el gran despertar o mi gran quiebre. Durante mucho tiempo, la verdad que mi vida tenía ese miedo de que la otra persona dejara de quererme, ¿no? Y en este vínculo que te cuento, la pregunta que hice antes de romper la relación fue: ¿ya no me amas más? Y del otro lado lo que recibí fue un simple no sé. Y eso fue el puntapié inicial para que yo arrancara una nueva vida a partir de eso, sin la otra persona. Fue un camino de autodescubrimiento, pero también un camino de autoconstrucción, de volver a construirme, porque realmente me sentía rota. Y la verdad que ese no sé, para mí fue también como que se rompió algo muy importante dentro mío, ¿no? Pero con los días, con los meses, con el tiempo entendí que lo que más me dolía no era el abandono en sí de esa persona, sino era no saber quién era yo sin ese otro. Es lo que generalmente nos pasa, porque a veces estamos tan aferrados a un vínculo que hace que perdamos de vista cómo somos nosotros sin ese otro, y más si llevamos mucho tiempo al lado de esa persona que muchas veces nos sostiene o cubre nuestras necesidades, y es como un rompecabezas, pero en realidad cuando falta una pieza o se separan ya deja de tener sentido ese rompecabezas, ¿no? En ese momento me sentía rota, pero no estaba sola, tenía mis amigas, tenía mi familia y por sobre todo me tenía a mí. Pero ahí empecé a preguntarme de dónde venía ese miedo, por qué tenía tanto miedo al abandono, y me di cuenta que no era solo de esa relación, sino de heridas viejas que yo venía trayendo conmigo, ¿no? De momentos de mi infancia donde me sentí sola, donde me sentí no vista, donde me sentí no querida. De ahí venían un montón de cosas que yo venía acarreando de algún modo y que todavía no había sanado. No sé si a ustedes les pasa, pero vivimos muchas veces las rupturas como fracasos, como si nos hubieran echado de la clase de vínculos exitosos, como que a esa clase no fuimos, ¿no? Pero y si en lugar de verlo como un fracaso, y si esa persona con la que ya no estamos más vino a mostrarnos algo, vino a enseñarnos algo para que nos veamos en el espejo de una manera más sincera, ¿qué tal si lo miramos de esa manera? Yo aprendí a mirar esa relación que en su momento tenía mucha bronca, tenía mucho odio. Esos 4 años de duelo me la pasaba llorando, me la pasaba no entendiendo por qué me estaba pasando eso a mí. Me parece que ahí está bueno preguntarnos quiénes somos nosotras más allá de ese vínculo. Si estás pasando por algo así, si te sentís rota, si te sentís abandonada, si sentís que
te pasa alguna situación de estar en momento de duelo, no estás sola, te estás reconstruyendo, estás aprendiendo, te estás conociendo. Y te dejo algunas preguntas que a mí me sirvieron por lo menos para empezar a escribir, a reflexionar o simplemente a sentirme más cerca de mí misma. Una es, ¿qué emoción sigue viva adentro tuyo en tu última ruptura? O si estás pasando ahora en este momento por una ruptura, ¿cuál es la emoción que vive más adentro tuyo? ¿Qué emoción es la que más habitas? Tristeza, bronca, frustración, enojo, odio. ¿Qué parte de esa historia estás lista para soltar? ¿Qué aprendiste sobre vos que no sabías antes gracias a esa ruptura? En mi caso, yo me volví súper creativa. La verdad que ni me imaginaba que podía ser capaz de hacer todas las cosas que hice mientras pasaba por ese gran duelo. Otra de las preguntas es, ¿qué haces cuando se activa el miedo al abandono adentro tuyo? ¿Y quién o qué podría ser un apoyo en este momento para vos, para acompañarte en este proceso? Espero que te sirvan estas preguntas, que te ayuden a reflexionar, a vivir este momento de otra manera, o si tuviste también un duelo como tuve yo hace tiempo, ¿qué reflexiones te trae hoy esa relación? Déjame tus comentarios, los voy a estar leyendo. Nos escuchamos en otro episodio.